Aguirre, Guardión. Xavier. Abrimos nuestra ventana, nuestro espacio semanal, a las actividades que pone en marcha Eusko Ikaskuntza, que son muchísimas y ven que además muy variadas, en disciplinas muy distintas. Y hoy nos propones que hablemos de arte vasco. Exactamente, de una revisión y una actualización de los conocimientos sobre los diferentes periodos del arte vasco que viene llevando a cabo la sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza desde el año 96. Esto se puso en marcha hace ya 12 años porque en los últimos 25 o 30 años, sobre todo desde que funciona la Universidad Vasca, pues han proliferado los trabajos de investigación, se han hecho muchas aportaciones nuevas al tema artístico por parte sobre todo de jóvenes universitarios, y había un poco que recapitular, que recabar todo esto y poner un poco al día, ¿no? Entonces así fue como nacieron las jornadas Euskoart, revisión del arte vasco, que se han celebrado con carácter bienal y cuya séptima edición, quizás no sé, ya nos dirán los invitados si va a ser la última, va a tener lugar la semana que viene en Donostia y que se ocupará del arte más reciente, el que va de los últimos 30 años. María José Alonzasti, que forma parte del comité organizador de Euskoart desde sus comienzos. María José Guardión. Guardión, bye. Bueno, pues en revisión del arte vasco, que así dicho suena como muy ambicioso, porque no sé desde cuándo se puede hablar de arte vasco propiamente dicho. Bueno, desde el año 1996 lo que se planteaba, como ha dicho bien antes Juan, era interesante para los estudiantes, para los investigadores, hacer una recopilación un poco de todos los periodos más importantes de la historia del arte en el País Vasco. Luego ya comentaremos un poco lo que puede ser el arte vasco o no arte vasco, Pero habría que hablar arte en el País Vasco. Lo que había era mucha ya información que estaba un poco diseminada y hacía falta reagruparla, compararla y ordenarla, ¿no? Entonces, el proyecto era ambicioso, se presentó desde el año 1996, empieza con el arte medieval, luego 2 años siguientes con el Renacimiento, luego con el Barroco, luego con el Neoclásico y Romanticismo, luego el periodo de 1875 hasta 1939, y luego en esta ocasión, hace 2 años, en el 2006, fue el del 39 al 75, y ahora a partir del 13 de marzo hasta el 15 de marzo haremos las jornadas de estos 30 últimos años, que es del 75 al 2005, o sea que cogería toda la época de la transición, la formación del gobierno vasco. Entonces yo creo que es un periodo que nos toca como muy de cerca, y yo creo que va a ser muy interesante. Buenos días, María José. Sí. Estas jornadas tienen una particularidad, que es que el trabajo previo de ponencias, de elaboración de bibliografías exhaustivísimas de todo lo que se ha publicado, artículos, libros, etcétera, sobre cada uno de los periodos, ya está realizado previamente al comienzo de las jornadas. Entonces, quien asista a ellas, pues dispone ya de entrada de un caudal de información tremendo. Bueno, entonces, estamos hablando de unos libros que son de referencia. La referencia que yo tengo, lo que yo sé es que son libros de referencia para cualquiera que estudie el arte vasco actualmente, ¿no? Herramienta imprescindible. Para cualquiera que tenga que coger cualquier periodo del arte vasco, tiene que pasar por estas cuadernos. De hecho, como estábamos comentando antes, hay algunos cuadernos que están agotados, pero se encuentran en cualquier librería. Y yo creo que la herramienta más imprescindible va a ser siempre, aparte de los artículos y las ponencias, va a ser la bibliografía, ¿no? De la bibliografía, para que cualquier persona de estudiante o investigador, si quiere cualquier periodo para estudiar, tiene que empezar por ahí. Otra de las cosas que podríamos decir, claro, esto ha sido como muy didáctico. El arte no es encasillar, pues de esta fecha, ahora el Renacimiento, ahora, medieval, ahora Renacimiento. O sea, los periódicos históricos son momentos históricos en los cuales hay mejores periodos, otros más, como decíamos, mayores amplitudes artísticas, menores amplitudes artísticas, pero para cuestiones didácticas lo que hemos hecho siempre es coger un periodo, invitarles a los especialistas de la materia más expertos. Normalmente ahí son profesores de la Universidad del País Vasco, incluso a ponencias generales de introducción del periodo histórico, pues ahí ha sido, pues por ejemplo, Valeriano Bozal el año pasado, a Emilio Pérez Sánchez, por ejemplo, para el Barroco, que era el antiguo director del Prado. Sí, siempre primeras figuras del arte. Y luego siempre los especialistas, se invitaba a especialistas de las ponencias marco, que hablen la arquitectura, de la escultura, de la pintura, de las artes decorativas. Hoy en día, el periodo que nos concierne ahora, del 75 hacia aquí, pues hay arte de las nuevas tecnologías. Pues por ejemplo está Jesús Recalde, que es profesor de la Universidad de Bellas Artes de Bilbao. Y por ejemplo, para escultura ya no se puede hablar de escultura, se tiene que hablar pues de artefactos, tránsitos, objetos, instalaciones. Oye, José, y ahora con esta perspectiva que ofrecen todas estas 7 jornadas que se llevan 12 años,
y una visión un poco panorámica de lo que es el arte vasco, el arte en el País Vasco, como bien has dicho. Se puede hablar que ha habido en este país momentos de mayor expansión artística, momentos de repliegue, ha habido movimiento. Sí, lo que es curioso, podríamos decir que periodos, por ejemplo, que pueden ser económicamente favorables, pues a lo mejor el arte no es no corresponde. Por ejemplo, en el barroco, que hay una crisis demográfica, una crisis política, una crisis sociopolítica también, pues culturalmente es muy rica. Es decir, que hay periodos verdaderamente que no coinciden, ¿no? Periodos, por ejemplo, que podemos decir, claro, hay periodos inmensos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, podríamos decir la prehistoria, lo de la parte de los yacimientos artísticos. Tenemos desde 200.000 años antes de Cristo podemos tener la constancia de la habitabilidad, ¿no? Y ese discurso durante tantos miles de años tenemos desde los asentamientos y los yacimientos tan importantes en Guipúzcoa y en toda la cornisa cantábrica, de los más importantes de Europa, ¿no? ¿Y este ha sido un país poroso hacia las nuevas corrientes artísticas o hemos sido refractarios? Siempre ha costado. Además, yo pienso que eso es también una opinión mía, que por ejemplo en la época medieval, ¿no?, aparece el románico, luego llega el gótico. Durante el siglo X, vamos a decir, del siglo X hasta el siglo XV, hay una proliferación, no solamente aquí en Euskadi, sino es en toda Europa, porque podríamos decir que son dos lenguajes europeos de los primeros que hay, que es una corriente europea, ¿no?, de occidental, pues se llenan todos los pueblos, las ciudades se llenan de iglesias, ¿no? Y en esa parte, pues podríamos decir que llega después del gótico, hay una demografía, se amplían las ciudades, pues se tienen que cambiar las iglesias y ampliarlas. Entonces aquí cuesta, por ejemplo, cuando ya se aprende un estilo, los canteros vascos dicen, pues sabemos, por ejemplo, hacer las bóvedas de estas que nos gustan mucho, que son las bóvedas góticas, pues quieren permanecer haciéndolas, y entonces durante el siglo XVI todas las iglesias que conocemos prácticamente, por lo menos en Guipúzcoa, se rehabilitan, pero manteniendo las bóvedas, por ejemplo, las góticas, y lo que cambian son los pilares góticos por columnas, y son las famosas iglesias que tenemos pues en San Sebastián, tenemos en Eibar, tenemos en Tolosa, o sea, todas las grandes catedrales, quitando por ejemplo la gótica, que podría ser Guetaria, y las clásicas, podemos decir que entonces cuesta entrar los estilos, exactamente. Oye, José, no sé, estamos repasando, claro, lo que ha sido arte vasco, y estábamos echando la vista muy atrás, y eso es más o menos claro para revisar, pero revisar lo que ahora se está haciendo, eso es más complicado, ¿no? Es muy atrevido hacer una revisión de 75 a 2005, que es prácticamente hoy. Hombre, en las jornadas, por ejemplo, que podemos tener aquí, pues que tengo aquí presente, las comunicaciones que hay, las ponencias, es decir, que estos 30 años lo que sí podemos poner en cuenta es cómo cambian las cosas. Es decir, que tenemos que el año 75, a partir de se crea desde la Orquesta de Euskadi, se crea Arteleku, se crean los nuevos museos. Es decir, que la proliferación, el tema de la universidad, nunca jamás la gente ha estado tan formada como ahora. Es decir, cualquier estudiante, o sea, cualquier artista ahora, que vamos a decir conocido de toda Euskadi, normalmente ha pasado por la Facultad de Bellas Artes, ha pasado por Arteleku, y siempre se está realizando pues una serie de cursos especiales en Bilbao, vamos a decir en recintos artísticos un poco especiales. Nunca se había dado esa formación. A eso hay que añadir, por ejemplo, la proliferación de las mujeres. Tampoco se había dado en la historia hasta ahora esa proliferación de artistas de mujeres como ha ido hasta ahora, ¿no? Entonces, eso no se puede. En cuanto a arte, que es un mundo muy confuso, porque hoy se puede dar de todo. Hay desde la pintura clásica, por ejemplo, decir de un Buenaga o de un Zumeta, hasta la cultura digital, y no importa en el soporte que se trabaje, porque lo que importa en el arte es verdaderamente lo que se presenta y lo que se hace. Claro, pero el soporte siempre ha ido evolucionando, ¿no? Claro. Sí, siempre va evolucionando, pero yo pienso que va evolucionando, pero eso no quita para que no exista el óleo, la pintura, vamos a decir, en plan tradicional. O sea, que es acumulativo el soporte, digamos, que van surgiendo nuevos, pero no se abandonan otros que se hacían. Exactamente. En estas jornadas, claro, por eso vosotros tocáis arquitectura, tocáis fotografía, tocáis cartelismo, que ha sido también un género. Se toca cine, por ejemplo. Toca cine también, claro. Se toca cine. Es decir, aparece todos los soportes estéticos. Hay una ponencia, por ejemplo, muy interesante, que es de una comunicación, por ejemplo, de Delgado Beltrán de Heredia Dicharo, que son estrategias sonoras y musicales en la obra de Esther Ferrer, que es precisamente una de las mujeres pioneras de la performance, que ha habido muy pocas. Esther Ferrer, que es donostiarra, pues ha trabajado en París, vinculada al grupo ZAC,
completamente vanguardista. Hoy en día es una de las mujeres que más se conoce desde el punto de vista performativo no solamente aquí, sino en todo el resto del Estado, ¿no? Oye, y ahora, ya que se ha hecho toda esta recapitulación histórica del arte a lo largo de los siglos, el otro aspecto que interesa también, que creo que quizás aparezca reflejado en vuestro trabajo, es el tema de la conservación del patrimonio. De esto, ¿cómo estamos o cuáles son las consecuencias que se sacan bueno, a lo largo de las distintas jornadas de medieval, de barroco, de renacimiento, hombre, ha habido comunicaciones y publicaciones en torno a cosas muy concretas, pues el retablo, sobre todo pinturas muy concretas de restauración. Entonces, el tema del patrimonio, a partir de este año, cuando un poco se va a ver, porque es a partir del año 79 cuando se crea la política cultural y del patrimonio del gobierno vasco, es cuando vamos a ver un poco los resultados, ¿no? Entonces, no hay un ámbito en estas jornadas del tema de la conservación, del tema de la conservación. No hay ningún apartado en concreto. Pero tú personalmente, ¿cómo lo ves? Yo creo que está muy bien, o sea, que yo creo que se están realizando cosas muy interesantes, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hombre, hay una cuestión que ahora está un poco candente con el tema de Prailleach, del yacimiento. Yo creo que se llegará a un acuerdo y separarán las obras de la cantera porque no porque lo diga yo, sino porque lo están diciendo mayores expertos europeos, lo está diciendo la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y no hay que olvidar nunca que, bueno, apareció hace poco en la prensa, ¿no?, que no sé cuántas cuevas salen a la luz al cabo de los años. Yo creo que el patrimonio de los yacimientos prehistóricos en Guipúzcoa y en el entorno de Deva, que tiene más de medio centenar, es verdaderamente valiosísimo. Estábamos hablando de la séptima y poníamos entre comillas la última edición de las jornadas Escobar. No sé qué vocación hay de continuidad o si hay que darle una vuelta y ir ahora a investigar otras cosas. Sí, comentaba anteriormente con Juan, le decía que como empezamos con lo medieval, quizás nos falte, como decía Plazaola, antes de que existiera Baskonia, que es la época de la romanización. O sea, los romanos, cuando nosotros estudiábamos, parecía que no habían prácticamente existido, pero luego se ha descubierto de que por lo menos en toda la costa, de toda la costa, pues hicieron pues toda la cultura del cabotaje, y los romanos eran muy listos, iban donde había pues minería, minerales y fundamentalmente unas economías un poco propicias para el comercio. Entonces nos hemos dado cuenta, pues en Zaragoza, por ejemplo, lo que se ha hablado lo de Menosca, que está ahí en el yacimiento, que se encontraron también restos romanos. Todo, por ejemplo, lo que ha salido en Oyaso, en ahí estaría una mezcla de arte y arqueología, ¿no? Arte y arqueología. Pues en Pompael, o sea, que tenemos, y eso está saliendo cada vez más. Así que esa revisión, como se está poniendo en marcha también ese museo, que podemos decir que es nuevo, el museo de romano, ¿no?, de Irún, y el museo histórico también de Zarauz, que habla también de esa parte. Yo creo que eso es una cosa que nos va a exigir decir qué es lo que nos falta por hacer. Por ejemplo, podría ser eso. Ahora, esto es una opinión que tampoco hemos hablado en la exposición, pero bueno, yo creo que se podría hacer para un futuro, y sí trabajar, que también le comentaba Juan, pues con los arqueólogos y los pescadores, que hay una sección puntera también en Euskadi Askuntza, pues trabajar con el tema artístico de los yacimientos, ¿no?, lo que está saliendo en las últimas, pues desde Prailleach y de las nuevas investigaciones de la pintura, porque tampoco hay estudios exactamente por qué pintaban, por qué hacían esto, ¿no? Es decir, que las explicaciones, no es el arte por el arte, ¿no? Hay muchas teorías y muchas que hoy en día están saliendo a la luz y que son verdaderamente interesantes. Y sobre todo que hay un momento de encuentro de gente que trabaja desde diferentes disciplinas en el arte vasco, ¿no?, que es un buen momento para comparar lo que dicen los historiadores, los especialistas propiamente de arte. Esos encuentros multidisciplinares son muy interesantes. Sí, hacer un trabajo transversal entre edición de Euskadi Askuntza también se está trabajando en diferentes secciones transversalmente, ¿no?, que creo que es la forma más enriquecedora de Hombre, yo creo que estas jornadas del 75, hombre, a lo mejor hay que hacer otras, ¿me entiendes?, para luego concretar un poco más qué aspectos podrían ser interesantes para trabajar, ¿no? Yo creo que, claro, en estos 30 años han cambiado tanto las cosas que parece mentira. De no tener nada, pues la proliferación de los museos. Pues hemos hecho hace poco unas jornadas de museos en los cuales hay que poner también un poco de orden, que hay museos en todas partes, ¿no? Es decir, que hay que también coordinar pues ese apartado. El efecto Guggenheim, pues ha sido bestial, no solamente para Vizcaya, sino para todo el País Vasco. Pues Artium, por ejemplo, pues también ha sido como un museo puntero que también trabaja sobre el tema de las vanguardias y el tema del arte contemporáneo. Pues ahora
tabacalera en su momento. Bueno, pues Marijose Aranzasti, que forma parte de ese comité organizador de Euskoart, la semana que viene en Donosti, la 7ª, ya decimos última edición y lo ponemos ahí entre comillas, porque nunca digas nunca jamás. Ya, y invitamos a la gente a que acuda, así que puede acudir. ¿Dónde se va a celebrar? Pues siempre se realizan en el Palacio de Miramar. En el Palacio de Miramar. La gente está abierta, eso puede ser desde estudiantes o gente normal de la calle, interesada. Hay una matrícula para inscribirse, no tengo el folleto ahora. En la página web de En la página web se pueden presentar en el Palacio de Miramar. Sí, y de todas maneras, oye, la persona que quiera en una ponencia, oye, pues a mí me interesaría esto, puede acudir perfectamente, es decir, que no hay ningún problema. Más información en la página web de Eusko Ikaskuntza, Marijose Serrikasko. Vale. Gracias, Juan, hasta la semana que viene. Agur.